Yo considero que quizá él debió haber dado un paso al costado para defenderse fuera del Congreso. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Les estábamos comentando al inicio de este programa pues que se ha generado toda una polémica porque ayer se publicó la hoja de vida del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que ocupe el cargo del superintendente de salud. Una superintendencia muy importante, además que hace parte de un sector en el que en este momento pues hay crisis. La salud en Colombia, el sistema de salud en este momento está pasando por una situación bastante compleja y por eso hay quienes han cuestionado pues que se haya nombrado o que se vaya a nombrar, que se haya publicado la hoja de vida de una persona como Daniel Quintero para que quede al frente durante estos 3 o 4 meses que faltan de gobierno de esa entidad de inspección, vigilancia y control. Incluso desde el mismo gobierno, sus mismos compañeros o quienes serán compañeros de él, pues ya han salido a criticar esta decisión. Quiero que veamos rápidamente un mensaje que puso esta mañana Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Él va a estar más adelantico con nosotros y seguramente nos podrá ampliar esta opinión, pero es que es bien diciente y bien importante revisar lo que él está opinando con relación a la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué dice qué dice Carlos Carrillo en este mensaje? Compañeros, a ver si alguno me ayuda ahí a leer. Sí, claro, aquí yo lo tenía. Yo también lo tenía guardado. Ahí dice Carlos Carrillo: el papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al gobierno y le da gasolina a la oposición. Esta decisión es un hierro enorme y mi deber moral es advertirlo. La verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar. La izquierda subvierte los enormes poderes que otorga la riqueza y el abolengo desafía por naturaleza. La izquierda es contestataria y rebelde, nunca obsecuente y sumisa. La izquierda colombiana no puede repetir los errores de la izquierda argentina, venezolana, ecuatoriana, etc. En muchos lugares del mundo y particularmente en América Latina, la corrupción ha corroído hasta los cimientos las estructuras políticas. Por eso termina normalizándose y tácitamente considerándose algo inevitable y transversal a todos los actores políticos. Fuertes declaraciones de Carlos Carrillo. Sí, además él habla más adelante porque es un mensaje bastante largo. Extenso, que sí. Dice: Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública, tiene derecho a defensa, pero el pacto no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos. Nada le debemos y nada nos aporta. Es otro de los fragmentos de este trino, de este mensaje bastante largo que ha puesto Carlos Carrillo, pues que para nadie es un secreto que lleva peleándose con Daniel Quintero durante mucho tiempo, pero que en parte tiene razón, o por lo menos muchos del sector del gobierno, progresistas, del pacto y demás, le dan la razón, porque como también ya lo decíamos, pues sí es cierto que el señor Quintero no tiene en este momento una condena, por supuesto, no es digamos como el mismo caso de Ciro Ramírez, pero sí ha sido bastante cuestionado, señalado y tiene investigaciones abiertas, tiene procesos judiciales por casos de corrupción. Y aquí estamos hablando, como ya lo decíamos también, pues que él va a tener que liderar una de las mayores crisis que hay en este momento en Colombia, que es la del sector de la salud. Incluso en sus manos está el futuro de algunas EPS, como la nueva EPS, como otras más grandes también, que en este momento están intervenidas por esa entidad, por la Superintendencia de Salud, y pues para muchos representa un peligro el hecho de que llegue entonces este personaje a esa entidad de control. Hasta por ahí vi un mensaje de Julián en redes sociales, en X, que hablaban de el objetivo de Daniel Quintero de querer llegar a esa entidad y que por eso la pidió, y es que va detrás de Sura. Sura, que usted sabe, es una de las EPS también más grandes, además una empresa que hace parte del grupo empresarial antioqueño, y como la obsesión de Daniel Quintero es el GEA, pues dicen que él quiere también llegar hasta esa EPS para tomar una decisión muy parecida a la que se tomó en su momento con salud, ¿cómo se llama? Sanitas, perdón, que fue intervenirla, ¿no?
Sí, también hay que decir que este Carrillo, como tú lo decías, no es nuevo. Este Carrillo, porque realmente recordemos que cuando llega él a la UNGRD, dice que hay piezas de Daniel Quintero también involucradas en todo este escándalo de los carrotanques, que hay ciertas secretarías que se le dieron a Daniel Quintero y empieza una confrontación y pues realmente Carrillo... Pero con razón, ¿cierto? Porque sí es verdad que hubo funcionarios nombrados o muy cercanos a Daniel Quintero que fueron nombrados en la Unidad Nacional de Sí, o sea, Carrillo es de las pocas personas que puede, o bueno, que ha podido hacerle críticas a decisiones del presidente, a alianzas del presidente y sigue en su puesto, ¿no? O sea, realmente a muchos les ha costado, pero él es uno de los que se ha parado duro, o sea, ha sido uno de los de la denominada purga al interior de la izquierda, y a mí la que me queda de duda, además de ese interés que pueda tener Quintero por Sura, es pues si esto tiene algún juego electoral, o sea, realmente, ¿por qué se pone a estas alturas faltando tan poquito para que se acabe el gobierno Daniel Quintero en la superintendencia? Esa es la gran pregunta. Sale Bernardo Camacho, que era el ex Supersalud, y entra Daniel Quintero después precisamente de un choque entre Bernardo con pues el gobierno Petro por tantos desacuerdos en medio de esta crisis que no son cualquier cosa. Estamos hablando de la Procuraduría ha reportado más de 131,000 tutelas en este momento en contra del sistema de salud, deudas que ya van entre los 24 y 33 billones e intervenciones que pues como ya hemos podido también pues ver intervenciones que no siempre terminan siendo positivas para el sistema o para las EPS específicamente, sino que han empeorado también la situación financiera de muchas. Entonces el sistema sí está en una crisis tremenda y al parecer no pueden dar con la persona que logre de alguna u otra forma pues apaciguar esta crisis y cambian de árbitro todo el tiempo. Y eso que usted dice, Laura, es muy importante también porque también entiende uno, o no entiende más bien uno, esa desconexión que hay en el gobierno y quién está tomando estas decisiones y por qué. Porque incluso cuando se conoció también hace unos días que el nuevo interventor de la nueva EPS iba a ser el señor Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, exalcalde también, pues vimos a un ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, saliendo a criticarlo, a decir que él no sabe nada. Entonces, si no es el ministro Jaramillo el que está tomando esas decisiones, es el propio Petro. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, Petro escogiendo a Quintero, ¿por qué, Mariana? ¿Con qué criterios de idoneidad, no? O sea, es decir, yo también creo que ahí habla un poco la experiencia y es como que sabe Quintero de este tema de la salud, ¿no? Que tanta experiencia tiene, por ejemplo, atendiendo casos de este sector, además en una entidad que ha sido ampliamente señalada en este gobierno, que ha habido denuncias de inconsistencias con los interventores, con las decisiones que se han tomado con las EPS, con las denuncias, por ejemplo, que ha hecho el ex superintendente de salud Luis Carlos Leal sobre irregularidades, sobre fallas en las facturas, sobre cómo se le entregaron hojas de vida para recomendar y para nombrar a unos interventores muy específicos y bajo ciertos intereses. Es decir, yo creo que esta es una entidad que ha sido bastante polémica y bastante señalada durante este gobierno, y creo que nombrar a Daniel Quintero también pues se une o se suma a esta seguidilla de señalamientos e inconsistencias que no son claras, ¿no? No hay claridad sobre qué es lo que ocurre tampoco con la Superintendencia de Salud y qué es lo que realmente se está jugando allí dentro que amerite que Daniel Quintero pues pase a su liderazgo. Es como la gota que va a rebosar la copa, pero bueno, justamente y ahí yo quería, perdón Paola, también antes de que, ya que tú mencionaste a Jorge Iván Ospina, antes de cerrar ese tema, pues también recordar que Jorge Iván Ospina también ha sido una persona rodeada por escándalos de corrupción, imputado por presunta corrupción cuando fue embajador en Palestina. Pues también me pareció vergonzoso que primera vez, ¿no?, que intentan abrir una embajada de Colombia en Palestina y tienen que poner a una persona imputada por corrupción. No estuve de acuerdo en su momento y pues tampoco me parece que Jorge Iván Ospina pues ahora sea el interventor de la nueva EPS. Y es que justamente lo que decimos, no hay más perfiles, no hay más hojas de vida de tantas personas que pueden llegar allá al despacho del presidente a decir que quieren esos cargos.
¿por qué escoger a estos tan cuestionados y tan polémicos? Y justamente desde la oposición, desde el Centro Democrático, pues se ha criticado mucho lo que está haciendo el gobierno en materia de salud y cómo se ha manejado el sistema durante estos últimos 4 años, entendiendo por supuesto que también hay responsabilidad por parte de las EPS y se ha comprobado que ha habido, o pues por lo menos se está investigando que existe un presunto desvío de recursos, pues el Centro Democrático ha sido bastante duro poniéndole la lupa a este sector, y uno de los representantes del Centro Democrático que más le ha hecho seguimiento a este tema es Andrés Forero y está conectado hasta ahora con nosotros aquí en De Frente. Representante Forero, bienvenido. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Representante, por favor, encienda su micrófono porque no lo escuchamos. Eso, ahí. Ahí, ahora sí. Bienvenido. ¿Está encendido? Sí, señor, ya lo escuchamos. Ahora sí. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, un saludo para ti, un saludo para Messi y para todas las personas que nos van en este momento. Gracias. Representante, antes de entrar a hablar con usted sobre esta publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero, yo quiero que veamos lo que dijo ayer Daniel Quintero cuando pues, se conoció esta noticia. La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la Supersalud. Como alcalde de Medellín, manejamos con éxito la peor crisis de salud del último siglo, la pandemia. Pero además soy padre de una niña trasplantada cuya vida depende de que le lleguen las medicinas. Por eso siento como propios a todos los niños de Colombia que necesitan sus medicinas y ser atendidos. Voy a trabajar por ellos y por cada padre, hermano, abuelo que necesita ser atendido. Quiero en esto ser tan claro como sea posible, así como fue mi talante como alcalde de Medellín para denunciar la corrupción de Hidroituango, sin precio y sin miedo, y sin importar la persecución, haré vigilancia y control para... Oigan, esto me recuerda cómo salieron desde el progresismo, desde el pacto histórico y desde quien era en su momento la oposición, el gobierno de Iván Duque, a decir cuando Diego Molano dijo que era ministro de Defensa porque había estudiado o porque había estudiado en la Universidad Militar o algo así. Ahora entonces Daniel Quintero quiere ser superintendente de salud porque tiene una hija trasplantada. Bueno, él dice que va a acabar con el cartel de la salud y que va a luchar contra la corrupción en ese sector. Representante, ¿qué opina usted sobre esto? Pues, Paola, la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud. Y de hecho, no solamente ese trino, sino sobre todo otros que publicó el día de ayer evidencian que él pretende utilizar de manera política la superintendencia. De hecho, estaba ya amenazando al gobernador de Antioquia, posiblemente también al alcalde de Medellín, con intervenir posiblemente los hospitales departamentales o municipales. Y ahí uno lo que ve es una clara finalidad política. Ustedes antes estaban señalando la animadversión, la pelea que ha tenido el señor Daniel Quintero con el grupo empresarial antioqueño, y obviamente preocupa que esto pueda implicar una intervención arbitraria de Sura, que es una EPS que tiene cerca de 5 millones de afiliados, y obviamente a quienes van a afectar van a ser a los afiliados. El señor Daniel Quintero no tiene nada que ver con el sector salud, no lo conoce, su sector de experticia ha sido otro, ha sido el tema de las telecomunicaciones, dejando de lado el tema de los cuestionamientos, el tema de los presuntos casos de corrupción en la alcaldía de Medellín. Pero lo que a nosotros más nos preocupa es que esto contrasta con lo que sucedió con el superintendente saliente. Yo fui muy crítico del señor Bernardo Camacho, incluso cuando él fue interventor de 9 EPS. Yo denuncié cómo él, por ejemplo, salió con 10 años de órdenes de arresto por desacatar fallos de tutela como interventor de 9 EPS. Y después critiqué muchas de sus decisiones como superintendente. Pero debo reconocerle por lo menos que él fue capaz de frenar al presidente, o por lo menos no seguirle de acuerdo al presidente en su intención de liquidar de forma improvisada varios
varias EPS, sobre todo con la finalidad de trasladar de manera, a mi juicio, inconveniente y completamente irracional a los pacientes de esas EPS liquidadas a nueva EPS, que aparentemente es lo que busca el presidente. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba el presidente de la República en la Superintendencia Nacional de Salud? Una persona que le firmara todo. Y el señor Daniel Quintero es ese firmón que él se encontró. Y obviamente es un agente político, es un actor político que está actuando políticamente desde antes incluso de posesionarse a propósito de cómo va a manejar la Superintendencia Nacional de Salud. Y esto lo hace justo en elecciones, que es algo que también nos preocupa mucho. Estamos viviendo la peor crisis de salud de nuestra historia y lamentablemente el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la República directamente, decide nombrar en la Superintendencia Nacional de Salud a un politiquero que no sabe nada de salud. Señor Andrés Forero, precisamente yo me hacía esa pregunta: ¿qué carácter electoral podría tener esto de Daniel Quintero, teniendo en cuenta pues que no tuvo una gran votación en esa denominada consulta del Frente por la Vida y que realmente pues no tiene así un poder que uno diga puede agregarle a Iván Cepeda o a la campaña del Pacto Histórico algún margen significativo de votos? En el caso de Daniel Quintero, pues tú lo señalas, toda esta participación, la consulta en la que él compitió con el señor Roy Barreras, pues no tuvo un número significativo, pero no estoy pensando en términos electorales para él. Estoy, como ha dicho, en los votos que él pudo sacar y que pudiera poner a disposición de Iván Cepeda. Yo estoy pensando realmente en otra cosa, y es que la Superintendencia Nacional de Salud tiene muchísimo poder. Puede cambiar, por ejemplo, a los superintendentes, a los interventores, perdón. Y cambiando a los interventores puede pagar favores políticos para buscar apoyos para el candidato del gobierno, que es el señor Iván Cepeda. Puede hacer nuevas intervenciones y poner esas EPS intervenidas o hospitales públicos intervenidos al servicio de determinados grupos políticos. Yo estoy pensando más que nada en esa instrumentalización política electoral de parte eventualmente del señor Daniel Quintero. Ustedes están hablando del señor Jorge Iván Ospina, que fue nombrado interventor en Nueva EPS recientemente. Hay que recordar que el gobierno nacional, en esa desidia que tiene y en esa forma de maltratar permanentemente a los pacientes de Nueva EPS, dejó una semana sin cabeza a Nueva EPS. La medida de intervención se vencía el 3 de abril y pasó una semana sin que tuviera cabeza administrativa la EPS y decidieron hacer una nueva intervención. Nombran al señor Jorge Iván Ospina, una persona que por lo menos sí tiene un conocimiento y ha tenido experiencia en temas de salud, pero que también viene del mundo político. Obviamente uno sabe que va a operar como un actor político y eso es algo que a nosotros nos preocupaba y que nosotros creíamos que estaba implicado en la reforma a la salud. Nosotros por eso nos oponíamos en gran medida a la reforma, porque creíamos que no se debía politizar la reforma, no se debería politizar la salud. Pero bueno, entonces, así como nombran al señor Jorge Iván Ospina, pueden nombrar a otros interventores cercanos políticamente a determinados grupos para favorecer la campaña de Iván Cepeda, y eso es lo que nos preocupa. Y una cosa adicional a propósito de lo Jorge Iván Ospina: hoy estaban denunciando medios de comunicación, particularmente Caracol Radio, cómo desde la propia Procuraduría están denunciando que esa intervención y ese nombramiento podrían haber sido ilegales porque la superintendente ad hoc nacional Luz María Múnera habría firmado eso en contra de las disposiciones, en contra de los procedimientos y en contra de la ley. Dicen incluso que podría haber habido una suplantación del Comité de Medidas Especiales. Entonces, obviamente eso preocupa, y vean ustedes cómo, por seguirle la cuerda al presidente, esta señora se metió en un lío penal y disciplinario, y por eso el presidente necesitaba a alguien que le firmara lo que quisiera, porque Bernardo Camacho, a quien he criticado, vuelvo a insistir, no quiso firmar al presidente, no quiso convertirse en su firmón y liquidar de forma improvisada la CPS, porque él sabe el daño que le puede causar a los pacientes. Andrés, yo quisiera preguntarle qué nos ha mostrado la experiencia en los casos anteriores, es decir, qué ha pasado con la Superintendencia de Salud en los casos anteriores e incluso en los gobiernos anteriores. ¿Siempre se ha manejado así con este tinte político o un tinte más técnico o estratégico? ¿Qué nos puede decir la experiencia sobre lo que ha pasado con la Superintendencia de Salud en los últimos años? Pues mira, yo entiendo que haya un nombramiento de personas cercanas al presidente de turno, en términos ideológicos, eso uno lo entiende, pero pues yo no había visto que haya nombrado a un político electoral en ese cargo. Esta es la primera vez que veo, que de hecho no había sucedido en este propio gobierno.
Y la verdad es que la experiencia que tenemos en este gobierno es que hemos tenido un desfile de personas a cargo del sistema de salud. Hemos tenido 2 ministros de salud, la exministra Corcho y el hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pero en el caso de la superintendencia ya vamos para 5 superintendentes en cuestión de menos de 4 años. En el caso de la nueva EPS, en 2 años ya van 5 interventores y obviamente así es muy difícil tener buenos resultados en salud. Si ustedes tienen una empresa que es la empresa más grande, una de las más grandes de Colombia, no es la más grande de Colombia, pero sí es la EPS más grande del país, 11.600.000 afiliados, y ustedes le cambian la persona que está a cargo cada 4, cada 5, cada 6 meses, obviamente no va a haber buenos resultados. Y además ha habido un ruido enorme de corrupción en las EPS intervenidas. De hecho, en la resolución de intervención que dio pie al nombramiento del señor Jorge Iván Ospina, pues la superintendente ad hoc reconoce que la intervención no ha dado buenos resultados, ha sido un completo desastre. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad, porque dicen ellos, al principio de la intervención el pasivo de 9 EPS era de 17 billones de pesos y ahora es de 26 billones de pesos con corte a noviembre del año pasado, es decir, creció en un 24%. Los pasivos, dicen ellos, que subieron un 115%, llegando a 17 billones de pesos, es decir, habían estado al principio en cerca de 8 billones de pesos y ya están en 17 billones de pesos. Las facturas radicadas no procesadas, dice esta misma resolución, pasaron de cerca de 5 billones de pesos a 15 billones de pesos. Es decir, si antes había problemas, lamentablemente la intervención del gobierno, en lugar de resolverlos, los agravó. Y eso es lo que hemos estado evidenciando a lo largo de estos años, viendo cómo clínicas y hospitales le cierran las puertas a los afiliados de 9 EPS y adicionalmente con las tragedias que hemos visto tristemente de Kevin, de Cecilia, de Johan, que han conmovido al país. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que este es un anticipo de lo que venía para todo el país si se hubiera aprobado la reforma y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Congresista Andrés Forero, usted acaba de decir que el sistema de salud enfrenta la peor crisis en la historia de nuestro país y que con Daniel Quintero podría empeorar, es lo que usted advierte. Y que, bueno, si ya estamos, y es cierto, en tremenda crisis, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que ustedes más temen con la llegada de Daniel Quintero? ¿Más intervenciones, más liquidaciones, una reconfiguración total del modelo? ¿Eso podría pasar? ¿Qué es lo que más les asusta? No, ¿qué puede hacer el señor Daniel Quintero en este momento? El señor Daniel Quintero puede liquidar o intervenir. Y esas son las preocupaciones que nosotros tenemos. Tememos que vaya a liquidar EPS y que vaya a intervenir EPS. Entonces, ustedes han visto, el sistema está deteriorado en general. El ministro Jaramillo deliberadamente desfinanció el sistema de salud. Ha tenido que ir incluso a la Corte Constitucional porque la Corte le ha pedido que recalcule la unidad de pago por capitación para los años 22, 23 y 24. Y hemos visto cómo, por ejemplo, del año 24 al año 25, a pesar de que los técnicos del ministerio le pedían que creciera la UPC, que la subiera entre un 16 y un 22%, la subió en 5.3%, por debajo del incremento del salario mínimo de ese año, que fue del 9.5%. Obviamente, el sistema no iba a estar en condiciones no iba a estar en condiciones de financiamiento. De hecho, el nuevo interventor de 9 EPS, el señor Jorge Iván Ospina, ha reconocido que la UPC sencillamente no alcanza. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que el señor Quintero vaya a hacer liquidaciones o vaya a hacer intervenciones, pero sobre todo liquidaciones improvisadas y buscando que esos pacientes vayan a llegar a 9 EPS, que yo como lo trato de ejemplificar, 9 EPS es un edificio grande con mucha gente adentro que se está incendiando. Y el gobierno, en lugar de estar apagando el incendio o evacuar ese edificio, está buscando la manera de llevar aún más personas a ese edificio que está colapsando. Obviamente eso me parece un despropósito y además es muy incoherente por parte del ministro Jaramillo y la exministra Corcho, porque ambos, si están convencidos de que su modelo funcionaba, debieron haberse trasladado ellos y sus familias a 9 EPS. Pero entonces ellos quieren forzar el traslado de personas a 9 EPS, pero ellos sí se quedan en EPS que no están intervenidas. Y por otro lado está el tema de las intervenciones a los hospitales públicos, por ejemplo, que eso obviamente también preocupa, porque hay un deterioro generalizado. Y aquí es muy importante la decisión que tomó la Corte Constitucional a propósito de la intervención de Sanitas y cuando obligó al gobierno a devolverle a Sanitas a sus dueños, porque en ese momento la Corte dijo que no
se podían tomar ese tipo de medidas cuando en última instancia el responsable era el gobierno nacional por cuenta del pago retrasado o el pago insuficiente de recursos. Entonces, esa es una preocupación que nosotros tenemos. Sabemos que eso lo puede tratar de hacer el señor Daniel Quintero, pero obviamente vamos a ir a todos los espacios jurídicos posibles para limitar el daño que le quieren causar a los pacientes. La paz también se refleja en las sonrisas de los niños que crecen con más oportunidades. Cuidar el territorio es garantizar el bienestar de las próximas generaciones. Sí, representante, justamente escuchábamos ese video, las declaraciones de Daniel Quintero ayer cuando se conoció esta noticia, y una de las cosas que él dice es que va a acabar con la corrupción, así como lo hizo con Hidroituango, que él va a acabar con toda la corrupción que hay al interior del sistema de salud y particularmente en las EPS. El tema es que en este momento, si no estoy mal, usted me corregirá, hay unas 8 o más EPS intervenidas por el gobierno, y aunque se ha explicado por parte del gobierno que la intervención no significa la administración, pues sí, lo que se sabe es que se está manejando por parte del gobierno estas grandes EPS en donde se han presentado casos de corrupción, de desvío de recursos y demás. O sea que lo que está diciendo Daniel Quintero es que va a acabar con la propia corrupción del gobierno al que va a llegar. Pues tú tienes toda la razón, Paola. En este momento, más o menos la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. ¿De qué EPS se trata? De una EPS que es la más grande del país, 11.600.000 personas. Está Cosalud, está Medsalud, está Emsanar, está Cafresoca, está SOS, está Sabia Salud, y creo que se me está yendo una en este momento, y es Famisanar, que también tiene cerca de 3 millones de afiliados. Entonces, más o menos la mitad del país está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional, y eso que yo les evidenciaba en el caso de Nueva EPS se ha repetido en las otras EPS. Por ejemplo, el caso de Cosalud es lamentable. Según la propia Superintendencia Nacional de Salud, los pasivos de Cosalud al momento de la intervención eran cercanos a los 900.000 millones de pesos, y con corte a noviembre del año 25 ya eran de 6.2 billones de pesos después de la intervención. Por eso les decía que el remedio terminó siendo muchísimo peor que la enfermedad. Entonces, en este caso, pues el propio presidente de la República ha reconocido que había habido interventores nombrados por ellos y están haciendo negocios. Acuérdense ustedes que el señor Leal sale precisamente por la denuncia que se hizo sobre interventores que estuvieran direccionando pagos a cambio de coimas, presuntamente, en el caso de 3 EPS del suroccidente del país. Entonces, el presidente ahí dice que hacen esos negocios, le echó la culpa a Laura Sarabia, pero Laura Sarabia sigue en este momento en el Reino Unido como embajadora. Pero una cosa que me parece muy importante, porque el ministro Jaramillo ha tratado de lavarse las manos de manera olímpica, y es que, a pesar de que no debería ser así, teóricamente no debería ser así, ellos sí están coadministrando. Yo tengo evidencia, porque me lo han respondido desde la propia superintendencia y del ministerio también, de cómo ellos prácticamente se reúnen semanalmente para darles línea y darles órdenes a los interventores. Entonces ellos no pueden ahora lavarse las manos por los malos resultados y por las situaciones de corrupción que se están presentando en estas EPS intervenidas. Y por eso yo hablaba del contraste. Hay un deterioro generalizado. Sura ha sido una EPS muy buena en términos generales a lo largo de sus 30 años de historia, pero ha habido un deterioro, hay que reconocerlo. Pero a pesar de ese deterioro, sigue estando en una mucha mejor condición que Nueva EPS. Y por eso nos preocupa que ahora el gobierno, con las retaliaciones que pueda tener el señor Daniel Quintero contra ese grupo económico, busque la intervención afectando a los pacientes de Sura. Y ahí uno se da cuenta que el gobierno tiene un discurso donde dice que supuestamente no hay la corrupción es de los privados, donde la plata se alcanza, etcétera, etcétera, pero en las EPS que ellos controlan, que ellos intervinieron, la situación está peor que en las otras EPS. Si no, pregunten a la gente en qué EPS prefieren estar, en Nueva EPS controlada por parte del gobierno nacional o en Sura, que afortunadamente hoy no está intervenida. Incluso el ministro Jaramillo les puede responder por qué él y su familia siguen en Sánitas. Representante Forero, aquí pues usted nos dice algo que para nadie es un secreto, que el tema de la salud pues está en crisis, que realmente
tenemos que hacer una reforma, un cambio, tenemos que repensarnos este sistema de salud, pero esto viene también no solo este gobierno, sino desde hace mucho tiempo. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, en mis 27 años de vida he padecido el sistema de salud, y en ese orden de ideas yo quisiera preguntarle entonces cuál es la contrapropuesta o cuál es la solución efectiva para salirnos de esta crisis de la salud, que no solo es de este gobierno, sino que viene siendo pues desde años anteriores, y si netamente eso tiene que ver conectado también con las elecciones presidenciales de este año. No, mira, yo creo que efectivamente hay problemas de financiamiento que vienen de tiempo atrás, pero eso no es un problema exclusivo del sistema de salud colombiano. En general, todos los sistemas de salud en el mundo van a tener problemas de financiamiento, porque vas a tener tú una tensión entre unas necesidades siempre crecientes, sobre todo cuando tienes una población que está envejeciendo. Las personas mayores necesitan más atenciones en salud y obviamente unos presupuestos que son limitados. Pero yo considero que el sistema de salud colombiano, a pesar de que no era perfecto y a pesar de que obviamente tiene luces y sombras, había representado el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. De hecho, en las mediciones de brechas sociales del DANE siempre se evidenciaba que había sido el sistema de salud el que había permitido acortar de manera más significativa esas brechas sociales. Este sistema, hay que recordarlo, fue capaz de resistir una pandemia, y lamentablemente 3 años de este gobierno, por cuenta de la ideología, por cuenta de la politiquería y por cuenta de la corrupción, hoy lo tienen al borde del colapso. Entonces, había problemas antes, sin duda. Yo no voy a decir que fuera perfecto, pero era un sistema que funcionaba relativamente bien, era referente para el mundo, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Era un sistema que hacía mucho con relativamente poco. ¿Que hubo casos de corrupción? Sí. ¿Y que hubo casos de corrupción en EPS? También. Y claro que tiene que caer sobre esos responsables todo el peso de la ley. Y EPS liquidadas, ¿no? Que funcionaban muy bien. Y EPS liquidadas también. Claro que sí, ha habido EPS liquidadas, ha habido un proceso de depuración, eso sucede en muchos sistemas, pero había unas EPS que funcionaban muy bien, y yo personalmente prefiero que haya varias EPS, que no sean 100 como había antes, sino que sean unas 10 EPS, que esté Sura, que esté Sanitas, que esté Compensar como funcionaban antes, que esté Alianza Salud, etcétera, etcétera, y que sean varias, que haya en cierta manera esta competencia restringida que tenía y planteaba nuestro sistema, y que nosotros podamos elegir libremente, y no que nos obliguen a irnos a una entidad como una EPS, que es lo que está buscando el gobierno nacional. Entonces, ¿había problemas antes? Sin duda, pero no teníamos estos problemas que estamos viviendo. Ustedes pueden hablar con los pacientes y les van a decir que las cosas que se están viviendo hoy nunca las habíamos vivido en la historia de Colombia. Congresista, usted menciona, bueno, ya nos mencionó esos riesgos en los que podría incurrir el sistema de salud. Pues teniendo a Quintero en este cargo tan importante y que van ligados principalmente a un mal manejo que le podría dar Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud. Pero pues también menciona, o también lo han cuestionado por ser una persona con varios líos judiciales. Yo le tengo que hacer esta pregunta porque este es otro tema que también está alrededor de pues muy presente en la opinión pública en este momento. ¿Qué tan, aplica esto para cualquier cargo institucional? ¿Aplicaría también, por ejemplo, en el caso de Ciro Ramírez, perteneciente a su partido, que fue condenado a 23 años de prisión por corrupto? ¿Por qué podemos ver a un Ciro en el Congreso y no ver a un Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud? Esa es la pregunta puntual. La entiendo perfectamente. Pues si te fijas, mi denuncia ha estado relacionada principalmente con la instrumentalización política que puede adelantar el señor Daniel Quintero. Yo conozco los cuestionamientos que tiene el señor Daniel Quintero, las imputaciones que tiene, etcétera, etcétera, pero obviamente pues yo soy respetuoso de las instancias judiciales, y sé que él, como cualquier otro colombiano, tiene derecho a la presunción de inocencia y que se tiene que vencer en un juicio. Obviamente esos juicios tienen, o ese proceso tiene distintas instancias. Hay una primera instancia y hay una segunda instancia. Entonces, en este caso, si tú te fijas, yo me he centrado principalmente en el riesgo de instrumentalización política que puede adelantar el señor Daniel Quintero en el caso de la superintendencia, y en los riesgos que eso entraña, por ejemplo, para las decisiones de intervenciones, de liquidaciones, que pueden afectar a los colombianos, que es lo que más me preocupa en este momento. Obviamente está ese otro riesgo, pero pues si tú te fijas, yo lo soslaría completamente. En el caso de Ciro Ramírez, que tú señalabas, obviamente
pues es un compañero de partido, es muy grave lo que ha sucedido con él. El fallo en primera instancia obviamente es una decisión muy difícil, muy compleja, y él pues ha decidido en este momento mantenerse en el Senado. Yo considero que quizá él debe haber dado un paso al costado para defenderse fuera del Congreso y para seguir con todo su proceso, porque hay que decir que hay dos instancias precisamente y ha habido varios casos donde la segunda instancia es distinta a la primera. Entonces, en ese sentido, yo creo que quizás sí debería haber dado un paso al costado para defenderse y seguir con su proceso fuera del Congreso de la República. Pero, representante, justamente sobre eso, ¿cómo entender que, por ejemplo, la candidata y también senadora Paloma Valencia no piense así como usted y ella sí esté, pues digamos, no promoviendo, pero sí por lo menos no dice nada frente a la presencia de Ciro Ramírez allá en la plenaria, incluso interviniendo y hablando cuando ya se conoció pues este fallo en primera instancia y ya hay una condena? Sí, es una condena en primera instancia y por eso me parece que es importante aclarar como todos esos procesos. Yo personalmente soy partidario de lo que les estoy diciendo. Yo, pues debo decirlo, pues conozco a Ciro desde hace bastante tiempo. En lo personal, obviamente, me duele lo que ha sucedido. Ojalá que pudiera en la segunda instancia demostrar su inocencia, pero sí creo que le convendría quizá dar ese paso al costado y defenderse pues no desde el Congreso de la República, pero obviamente pues esas son opiniones personales. Vamos a ver qué termina sucediendo. Pues bien, Julián, usted tiene una última pregunta sobre la nueva EPS, ¿no? Sí, representante Forero, aquí desde la unidad investigativa del Tercer Canal pues nos hacen llegar una duda. Usted que pues ha seguido mucho el tema de la nueva EPS, que pues hemos visto que ha tenido confrontaciones con la misma Carolina Corcho durante los debates de la campaña a las legislativas y demás, y es también pues uno se pregunta cómo podrían continuar estas empresas promotoras de salud cuando por ejemplo la EPS desde 2023 no había presentado esos estados contables para que realmente supiéramos por un represamiento de las facturas y se pagó las IPS, y también si se comprueba la falsedad en documento público en el proceso de nombramiento del interventor de la nueva EPS, si usted cree que esta debería entrar en liquidación. Pues mira, el Gobierno Nacional ha dicho que no la va a hacer entrar en liquidación, pero obviamente no sabemos qué está sucediendo con nueva EPS. De hecho, yo también denuncié que hubo una situación irregular en el cambio de composición accionaria de nueva EPS. Vimos, por ejemplo, lo que sucedió con FENALCO Antioquia, que fue intervenida por la Superintendencia de Subsidio Familiar, y el interventor, a mi juicio, de manera completamente irregular, extralimitándose en sus funciones, decidió entregarle, sin los estados financieros, como tú lo señalabas, desde marzo del año 2023, acciones al ministro de Hacienda, al Ministerio de Hacienda, para que el Estado tuviera una mayoría accionaria. Entonces, hemos visto toda clase de irregularidades, toda una situación muy compleja. Yo les estoy diciendo la información que se conoce a través de esta resolución, porque he mandado miles de derechos de petición y el Gobierno Nacional, en particular, me han dicho, la Superintendencia Nacional de Salud y la nueva EPS no me la han entregado, sencillamente porque nueva EPS no cuenta con esa información. Entonces, yo no podría arriesgar a decirte que se debe liquidar o no, porque sencillamente no sabemos qué hay en este momento. Y obviamente es una EPS muy grande, son 11 millones de afiliados, más de 11 millones de afiliados. Entonces, si se va a hacer una eventual liquidación, tendría que hacerse de manera muy planificada para mitigar el daño que se le podría causar a los pacientes. Pero en este momento lo que yo hubiera esperado es que nombraran a un superintendente que conociera el sistema, a una persona que fuera a hacer las cosas bien y no utilizar la superintendencia como una herramienta política, y lo mismo hubiera sucedido con un superintendente, con un interventor de nueva EPS. Entonces, la situación ha sido muy compleja y, como yo he dicho durante todo este tiempo, pues la verdad es que el remedio terminó siendo mucho peor que la enfermedad, y el próximo gobierno, que yo espero que sea el de Paloma Valencia, pues va a tener que lidiar con esta situación tan compleja que está dejando el gobierno de Gustavo Petro, que nos deja en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente de Colombia. Pero también uno tiene que ver que pues estas EPS, muchas de la situación como la de la nueva EPS de 14 billones, donde no se sabía de esos estados contables desde 2023, pues es una situación que incluso es generalizada en todas estas empresas prestadoras de salud, ¿no? No, entonces varias cosas, no. Lo del 23 es que no se han aprobado
estados financieros del año 23. No es que no se conociera. De hecho, la información financiera que ha entregado la nueva EPS es hasta marzo del año 24. Prácticamente coincide con la intervención. Después de la intervención que se dio en abril del año 24, no se conoce información. Hay en este momento una denuncia contra el señor Cardona, que es el presidente de Nueva EPS antes de que llegara la intervención, y se habla de supuestamente 70.000 millones de pesos de un mal manejo. Y obviamente él, pues yo no tengo por qué defenderlo, él que le responda a la justicia, pero el gobierno hablaba inicialmente de 5 billones de pesos y ya van en 70.000 millones de pesos. Pero lo que nos muestra el propio gobierno es que en lugar de mejorar esa situación que ellos denunciaron de Cardona, las cosas empeoraron. Yo les hablaba del tema de los anticipos, ya llegaron a 17 billones de pesos y según la propia superintendencia subió en un 115%. El tema de los pasivos subió en un 24%, ya llegando a 26 billones de pesos. En el caso de las facturas radicadas no procesadas, que fue algo que escandalizó y con razón al gobierno nacional, eso en lugar de mejorar empeoró, pasó de 5 billones de pesos a 14.9 billones de pesos. Entonces, ahí es donde yo te trato de evidenciar que tristemente la intervención, en lugar de mejorar las cosas, las dañó por completo. Bueno, pues representante Andrés Forero del Centro Democrático, gracias por haber estado con nosotros aquí en De Frente y pues darnos su opinión sobre este nombramiento que seguramente se producirá en las próximas horas, en los próximos días, porque ya está publicada la hoja de vida de Daniel Quintero para ser el nuevo superintendente de salud. A ustedes muchas gracias, Paola. Un saludo. Gracias, que tenga un buen día. Con los aportes de la cooperación alemana a través del Banco KfW, entregamos 3 retroexcavadoras para fortalecer las capacidades de los municipios y contribuir al bienestar comunitario. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?